Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Huella, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, hoy vamos a avanzar lo que son las extremidades inferiores. El miembro inferior, al igual que la extremidad superior, va a estar dividida en segmentos que de arriba a abajo van a ser, primeramente, los huesos de la cadera. Después vamos a encontrar al hueso del muslo. Posteriormente vamos a encontrar lo que son los huesos de la pierna y finalmente a los huesos que van a conformar el pie. La cintura pelviana o cadera va a constar de dos huesos coxales, uno derecho y el otro izquierdo. Estos en la porción anterior van a unirse a través de lo que es la sínfisis pubiana y por detrás en la porción posterior se van a unir al sacro formando la articulación sacroiliaca. Esta cintura pélvica va a proveerle un soporte sólido y estable a lo que es la columna vertebral y a los órganos de la pelvis. Hueso coxal. El hueso coxal en un principio va a estar formado por tres huesos importantes que van a estar separados por cartílago. En la porción superior vamos a encontrar lo que es el ilion, en la porción posterior e inferior vamos a encontrar lo que es el isquio y en la porción anterior e inferior vamos a encontrar lo que es el pubis. Bueno, ahora hablaremos sucesivamente sobre cada uno de estos huesos que van a conformar el hueso coxal. Primeramente hablaremos sobre el ilion. Como ya mencionamos, se va a encontrar en la porción superior, va a ser el componente más grande del hueso coxal. El cuerpo de este hueso va a participar en la formación de lo que es el acetábulo. El acetábulo va a ser esta cavidad de acá. Bueno, en esta cavidad va a venir a articularse lo que es la cabeza del fémur. En su borde superior vamos a encontrar lo que es la cresta ilíaca. Esta cresta ilíaca nos va a permitir diferenciar la espina ilíaca anterior superior de la espina ilíaca anterior inferior, de la espina ilíaca posterior superior y de la espina ilíaca posterior inferior. Por debajo de esta última espina vamos a encontrar lo que es la escotadura ciática mayor, por donde va a transcurrir el nervio ciático mayor. En la cara interna vamos a encontrar primeramente lo que es la tuberosidad del ilion, después vamos a encontrar una carilla articular que va a corresponder al hueso sacro y también vamos a encontrar lo que es la línea arcuata. En la cara externa vamos a encontrar lo que son las líneas glúteas. Estas líneas glúteas van a dividir a la cara externa en tres compartimientos, una anterior, medio y posterior, que posteriormente nos van a servir de lugar de inserción para los músculos glúteos. Y bueno, finalmente llegamos al pubis. El pubis se va a encontrar en la parte anterior e inferior del hueso coxal. Este va a dividirse en una rama superior y en otra inferior. El borde anterior del cuerpo del pubis va a denominarse cresta del pubis y en su extremo lateral va a presentar la espina púbica. Esta va a ser el inicio de una línea de la cresta pectínea que va a continuarse con la línea arcuata. La sínfisis del pubis va a resultar de la unión de los dos huesos coxales. Va a estar formada por un disco fibrocartilaginoso y por debajo de las ramas inferiores de los huesos pubianos se van a engrosar y van a formar el arco del pubis. Y bueno, llegamos a lo que es el hueso del muslo, o más conocido como el fémur. El fémur es el hueso más largo y más pesado de todo el cuerpo. Entre las características principales de este hueso podemos mencionar que su diáfisis o cuerpo es de forma triangular y encontramos en su borde posterior una notable línea gruesa y rugosa, que va a ser esta de acá, a la que muchos autores la van a denominar como la línea áspera. En el extremo superior o proximal presenta sucesivamente una cabeza, un cuello y dos tuberosidades importantes que van a ser conocidas con el nombre de trocánter mayor y trocánter menor. Estos van a ser muy importantes porque van a ser el punto de inserción de varios músculos importantes. Y bueno, en su extremidad inferior es de notar la presencia de dos masas laterales. Estos van a ser los cóndilos. Y bueno, estos cóndilos finalmente van a llegar a articularse con las cavidades glenoideas de la tibia. Y bueno, llegamos al hueso de la rodilla, o más conocido como
rótula. Este va a ser un hueso corto y de forma triangular. Va a ser considerado como un hueso sesamoideo. Sin embargo, de entre estos va a ser el más voluminoso. Podemos decir que se va a situar en el tendón del músculo cuádriceps flural y va a servir como protección a la articulación de la rodilla. En su cara posterior vamos a encontrar una superficie articular para la porción anterior de la extremidad inferior del fémur, o sea, los cóndilos. Este hueso es palpable en un movimiento de extensión, pero cuando flexionamos la rodilla tiende a hundirse en la escotadura intercondilia y ya no se puede apreciar, o sea, ya no va a ser palpable. Y bueno, llegamos a lo que son los huesos de la pierna. Entre ellos vamos a encontrar a la tibia y el peroné, que van a ser estos dos de acá. Primeramente vamos a hablar de la tibia. La tibia va a ser un hueso interno. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que va a estar más hacia la línea media. Primeramente vamos a hablar de lo que es la tibia. La tibia, a diferencia del peroné, va a ser un hueso interno. Para su estudio va a presentar una diáfisis y dos epífisis. En la diáfisis o su cuerpo vamos a encontrar la cresta tibial. Bueno, eso con respecto al cuerpo. Ahora, en el extremo superior encontramos dos tuberosidades, una interna y otra externa. Estas van a ser las cavidades glenoideas, que van a servir para la articulación de la rodilla. Bueno, los cóndilos van a venir a insertarse en estas cavidades glenoideas. Además, la tuberosidad externa, a diferencia de la tuberosidad interna, va a presentar una carilla articular para la cabeza del peroné. Ahora, la extremidad inferior va a ser menos voluminosa a diferencia de la extremidad superior. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Va a ser menos voluminosa, pero en la cara inferior va a tener igual una superficie articular para articularse con el hueso astrágalo. Además, va a prolongarse internamente y va a producir lo que es el maleolo interno o maleolo medial, según algunos autores. La porción externa de la extremidad inferior también va a articularse con el peroné. Ahora hablemos un poco de lo que es el peroné. El peroné se va a encontrar en la parte más externa de la pierna, a diferencia de la tibia que ya habíamos mencionado esa característica. En su porción más proximal se va a articular con la tuberosidad externa de la tibia, que podemos ver acá. Y en su porción inferior, juntamente con la tibia y el astrágalo, van a formar lo que es el maleolo externo o maleolo lateral. Y bueno, finalmente llegamos a lo que son los huesos del pie. ¿Qué huesos van a conformar este segmento? Primeramente van a formar los huesos del tarso, los huesos del metatarso y las falanges. Los huesos del tarso. Bueno, va a estar compuesto por 7 huesos, de los cuales 2 van a ser posteriores y 5 van a ser anteriores. Entre los 2 posteriores podemos mencionar al astrágalo y al calcáneo. Y entre los 5 posteriores vamos a mencionar al navicular, a los 3 cuneiformes o 3 cuñas, a la cuña medial, cuña intermedia y la cuña lateral, obviamente, y al cuboides. Y bueno, las articulaciones entre estos mismos huesos van a denominarse articulaciones intertarsianas. En cambio, la articulación del astrágalo con la tibia y el peroné va a denominarse articulación tibio-astragaliana. Ahora vamos a hablar de los huesos del metatarso. Van a estar formados por 5 huesos metatarsianos, que van a ser 1, 2, 3 y así sucesivamente, de medial a lateral. Estos van a presentar una base, un cuerpo y una cabeza.
van a articularse con las tres cuñas y el cuboides, formando la articulación tarso-metatarsianas. Y distalmente van a articularse con las falanges proximales, formando así la articulación metatarsofalángicas. Y bueno, ahora hablemos un poco de las falanges. Las falanges se van a enumerar del 1 al 5, de medial a lateral. Cada falange va a presentar una base proximal, un cuerpo medial y una cabeza distal. Un dato curioso es que el dedo gordo del pie solo va a presentar dos falanges, una falange proximal y una falange distal. En cambio, los demás dedos van a presentar una falange proximal, una falange medial y una falange distal, o falange, falangina y falangetas. En cambio, el dedo gordo solo va a presentar esas dos. Bueno, y para concluir, podemos decir que las articulaciones entre falanges van a ser denominadas articulaciones interfalángicas. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta otra ocasión.